Entonces, decíamos, el tercer tema, manejo del paciente politraumatizado. Bueno, ¿qué se entiende por paciente politraumatizado? No es aquel que tiene dos o más fracturas, que tiene muchas fracturas, eso no es politraumatizado, sino es aquel que tiene dos o más sistemas que comprometen su vida, ¿no? Puede ser sistema cardiocirculatorio, sistema musculoesquelético y, bueno, podemos decir el sistema nervioso, ¿no? O tegumentario. Entonces, dos o más sistemas que comprometen su vida se llama politraumatizado. En los centros de urgencias de primer al tercer nivel, donde el médico general es el líder del equipo, sobre todo en el primer nivel, llegan la mayoría de los accidentes por traumatismos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que son cuadros ya de mucha urgencia y por lo que se tiene que tener todo el equipo de reanimación en buenas condiciones, ¿no? Sobre todo el cardiopulmonar, con los aparatos ordenados, funcionando, etc. Los traumatismos de alta velocidad, como vemos ahí en una fotografía, constituyen la principal causa de muerte entre los 18 y 44 años de edad, en una estadística en todo el mundo. Se dice que ha nacido la era de la traumatología en este tiempo, porque a mayor velocidad, más accidentes. A mayor tecnología, más accidentes. Entonces, inevitablemente, los casos van a ir aumentando. Definición, desde el punto de vista, decíamos, de la traumatología, se considera paciente politraumatizado cuando tiene comprometidos dos o más sistemas de su economía, producto del traumatismo, y que los mismos comprometen su vida, ¿no? Ahí están los ejemplos. Entonces, no solamente de traumatología, sino para todo, para terapia intensiva, para las otras especialidades. No solamente desde el punto de vista ahora traumatológico, lo que estamos, digamos, mencionando, ¿no? Nosotros, una cápite, porque hay otra especialidad que se llama especialidad de trauma, que ve todo tipo de lesiones, sea torácico, del sistema nervioso central, sea del sistema musculoesquelético, ¿no? En la parte inicial, por lo menos, eso maneja también. O sea, hay una especialidad de trauma, ¿no? En otros países, pero nosotros vemos desde el punto de vista de la traumatología. Las fases de atención son la prehospitalaria, la hospitalaria y la de rehabilitación, ¿no? Ahí son los tiempos grandes que se dividen. La prehospitalaria ocurre en la escena del accidente hasta llegar al centro de salud. Ahí está el paciente, está en una posición de descanso aparentemente, pero está, en otras palabras, está botado, ¿no? En el lugar del accidente. El servicio de emergencia médica y los grupos paramédicos entrenados tienen un impacto importante en la reducción de muertes innecesarias, ¿no? Que ocurren por paro cardíaco, lesión vertebral, trauma de tórax, abdomen y pelvis. Se dice que la primera hora es la hora de oro, donde la atención primaria adecuada y el transporte rápido al centro de trauma es definitivo en el pronóstico y la supervivencia del paciente. En esta etapa prehospitalaria, el entrenamiento del manejo de la vía aérea, control de la hemorragia, cuidados de columna, son claves en el éxito, ¿no? De la reanimación inicial. ¿Cuáles son los principios básicos? Evaluar la situación globalmente, ¿no? Proveer seguridad al personal de rescate y al paciente. Eliminar situaciones de riesgo inminente, por ejemplo, caídas, vuelcos, derrame de combustibles, etcétera. Asegurar la escena, alejar personas innecesarias, acceder al paciente, retirarle todas las ropas, objetos compresivos. La atención médica de emergencia, asegurar la vía aérea, extracción de cuerpos extraños, ¿no es cierto? Hay que aspirar si es necesario, establecimiento de la vía aérea
nasal, endotraqueal, nasotraqueal. Puede ser necesaria la traqueotomía incluso. Controlar la circulación y el shock con presión directa sobre el sitio de sangrado, elevar las extremidades y acceder a una vena para infusión de cristaloides. O sea, hay que colocar suero, ¿no? Colocar vestidos anti-shock si fuera necesario, hay que centralizar la circulación que está periférica, luego con esos vestidos anti-shock que son neumáticos van a centralizar más todavía, ¿no? Para que haya volumen adecuado, porque tal vez ha perdido mucha cantidad de sangre. Oxigenar al paciente, maniobras suaves permiten la intubación segura sin riesgo de lesión neurológica. Cubrir las fracturas expuestas con sábanas o apósitos estériles. El transporte. Hay que preparar al paciente para el transporte estabilizando e inmovilizando la columna cervical, ¿no? Hay que evitar las rotaciones, no solamente colocar una camilla rígida y que la cabeza esté haciendo movimientos de lateralización peligrosos. Por ahí hay fractura, ¿no? Aquí vemos una fractura del atlas, la primera vértebra cervical, que cualquier movimiento puede condicionar su vida, la vida del paciente. Ahí está el centro respiratorio, el bulbo de la médula espinal, entonces bulbo raquídeo que puede lesionar. Entonces hay que poner un collarete, mantener la posición neutra y ligeramente flexionada del mentón y además poner apoyos en los costados, ¿no? Unos rodillos de ropa se puede confeccionar ese momento, colocar de apoyo para que no rote la cabeza. Hay que movilizar el cuerpo en bloque e inmovilizar las fracturas con férulas rígidas. Ya. La etapa hospitalaria, o sea, la segunda etapa, tiene la fase aguda uno y 2, la primera y la segunda horas en esta fase. Abordar al paciente de una manera lógica en el servicio de emergencias hospitalarias, ¿no? Hay que perder mucho tiempo. Hacer una evaluación rápida de los signos vitales utilizando el protocolo ABCDE, ¿no? Según esa tabla, que ustedes ya conocen, también está en el ATDS, ¿no? La vía aérea permeable, control de la columna cervical, ¿no? Del inglés AIR, la respiración, la ventilación, el breath, la circulación, control de la hemorragia, ¿no? Circulation, el estado neurológico, ¿no? Y la exposición y medio ambiente, retirar las ropas del paciente, prevenir la hipotermia. La vía aérea, ¿cómo vamos a ver? Comprobar su permeabilidad, retirar cuerpos extraños, dientes, sangre, secreciones, evaluar si hay fractura del maxilar inferior, de la tráquea. Paciente inconsciente debe ser intubado. Observar el tórax para detectar una respiración y ventilación adecuadas. Hay que ocultar para eso, ¿no? Detectar neumotórax, hemotórax, evaluar si hay fracturas costales múltiples o movimientos anormales de la pasilla costal. Ahí está la respiración paradójica, ¿no? El bodet costal. Suministrar oxígeno por máscara o cánula nasal, ¿no? Y si no hay eso, entonces podemos utilizar el ambú. Si hay trastorno severo de la respiración, se sospechará neumotórax, atención, timpanismo, venas cervicales ingurgitadas, hemotórax, abolición de los sonidos respiratorios y colocar. Bueno, y continuando entonces con la teórica, en la vía aérea debemos verificar la permeabilidad. Los cuerpos extraños tienen que ser retirados. Eh, Tenemos que hacer que tenga un soporte de oxígeno adecuado
y ver, ¿no? Si existe o no hemotórax, neumotórax. Si hay un trastorno severo de la respiración, se sospechará neumotórax. Atención, ¿no? Para eso tiene que haber timpanismo y venas cervicales ingurgitadas. O hemotórax, abolición de los sonidos respiratorios y colocar en este caso un tubo torácico. Ya saben ustedes, el sexto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Hay que hacer con un personal entrenado y hacer su descompresión a través de botellones. Cuando hay neumotórax abierto con herida succionante, el apósito oclusivo debe estar sujeto con esparadrapo en un lado para que el aire pueda escapar. Luego se realiza la sutura quirúrgica y el colocado de un tubo torácico. Circulación y hemorragia. Entonces, la hemorragia debe ser controlada de inmediato por compresión del vaso sangrante con gas estéril. El shock siempre es hemorrágico mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? En estos casos hay varios tipos de shock, pero generalmente es hemorrágico cuando hay una herida sangrante, sobre todo ya el paciente está entrando en shock, es generalmente hemorrágico. La pérdida de conciencia nos avisa, la palidez, piel fría, ausencia de pulsos, indican hipovolemia. La hipotensión puede ser causada por hemorragia, por trauma cerebral también, por lesiones de médula espinal, por hipotermia, por infarto agudo de miocardio, shock premediastinal o taponamiento cardíaco, ¿no? Hemorragia abdominal por trauma hepático o esplénico, tórax con trauma cardíaco o aórtico, trauma retroperitoneal, en este caso de fracturas de pelvis, sangrante, dice hasta 3000 cc de secuestro. La hemorragia se clasifica de acuerdo con el porcentaje de pérdida estimado. Por ejemplo, el volumen circulatorio es aproximadamente el de 7% del peso corporal total. En un adulto de 70 kilogramos, esto es de 5 litros aproximadamente, ¿no? La volemia es 5 litros. Según eso, hay una clasificación de hemorragias. La clase 1 dice con pérdida del 15% de la volemia. Clase 2 con pérdida del 15 al 30%, representados entre 800 y 1500 ml. Clase 3 con pérdida entre 40 y 30%, representados en 2000 ml, con taquicardia, taquipnea e hipotensión, requiere sangre. Clase 4, sangrado mayor del 60% con taquicardia, con shock y anuria. Requiere manejo del shock. Eso en la clasificación de las hemorragias, muy importante. Entonces, hay, según la observación, también diferentes tipos de hemorragias. Cuando es hemorragia de tipo arterial, la salida es intermitente. ¿Por qué? Por el latido cardíaco, ¿no? De color rojo brillante es la sangre, ¿no? Que sale. Si es de tipo venoso, hay salida continua, ya no hay ese latido que influye, digamos, en el retorno venoso, ¿no? O sea, por lo menos la intermitencia no se nota. Es una salida continua. La sangre es de color rojo oscuro. Cuando es de tipo capilar, hay salida de sangre en poca cantidad, ¿no? Hay en poca cantidad, pero dicen en napa, ¿no? No hay un vaso específico, es más que todo como si uno se hubiera rasmillado y sale por todo lado, ¿no? Hay capilares que siguen sangrando. Entonces, es lo que se puede observar desde el punto de vista del examen físico. Bien, tenemos el tratamiento inicial del paciente con shock. Debe colocarse como mínimo 2 vías intravenosas de gran calibre en la fosa antecubital o en la ingle, evitando extremidades lesionales. Otra alternativa es la vena safena en adultos, que queda en el tobillo, en la parte anterior al madero medial, ¿no? Ahí se hace una venodisección y se coloca una vía de grueso calibre para que pueda entrar con mayor presión. También se puede hacer infusiones intraóseas, o sea, perforar una cortical del hueso, sobre todo en niños, en la tibia de los niños, por ejemplo, menos de 6 años, cuando hay shock,
En adultos será en el número próximo. Y luego, obviamente, esa, esa bránula, esa canalización tendrá que estar pues a un equipo de venocrisis para que entre luego el líquido, ¿no? A través de eso. Dos, reposición con solución Ringer lactato, control de diuresis, presión venosa central y de pH. Monitorizar la presión arterial, la diuresis. Debe ser necesaria una vía central de Swan-Ganz, ¿no? En caso de inestabilidad hemodinámica. Debe repetirse el hematocrito hasta que se compruebe la estabilidad hemodinámica. El control directo de hemorragias por compresión directa antes que hacer torniquetes o pinzamientos a ciegas. Imposición de sangre en función de las cifras del hematocrito. Cada paquete globular sube aproximadamente 2 puntos. Si el hematocrito normal es 14, 15, entonces podrá ser, pues, eh, podrá ser tratado mediante eso, ¿no? Mediante un paquete que nos pueda subir tanto de hemoglobina como de hematocrito, ¿no? El hematocrito es la parte porcentual y la hemoglobina es 15, 14, entonces 2 puntos nos va a subir la hemoglobina un paquete globular, ¿no? Sobre todo de hemoglobina. Si está en 7, ya es un estado crítico, ¿no? Entonces podemos poner un paquete y ya está en 9, entonces más o menos ya está. Incluso puede entrar a quirófano. Con 9 se ingresa al quirófano. Reacción con férula de tomas o férulas de las extremidades distales para controlar la hemorragia en fracturas inestables. ¿Ya? Considerar angiografía o embolización o la intervención quirúrgica urgente para controlar la hemorragia. Bueno, los tipos de shock. Esto para diagnóstico diferencial de hipotensión. Hay varios tipos de shock. Decíamos, para hacer una diferenciación, el cardiogénico presenta arritmias cardíacas, lesión miocárdica, taponamiento cardíaco. Diagnósticos de incurgitación con venas cervicales, hipotensión, ruidos cardíacos apagados, esa es la tríada de Beck, y tratamientos como la pericardiocentesis por vía subsifoidea. El shock neurogénico por lesión de la médula espinal, torácica con afectación simpática y consiguiente incapacidad de mantener el tono vascular, ¿no? Entonces hay unos traumatismos, imagínense. Diagnóstico, hipotensión sin taquicardia ni vasoconstricción. Debe sospecharse en pacientes con traumatismo cráneoencefálico o medular, que no responden a reposición de líquidos. Tratamiento tras reposición de volumen seguida de fármacos vasoactivos, evitando sobrecarga hídrica. El shock séptico, cuando hay infección, ¿no? En pacientes con gangrena gaseosa, heridas abiertas inadvertidas, heridas contaminadas tratadas con cierre primario. Entonces, hay un antecedente de que no ha sido bien tratada esa herida, digamos, en un accidente con fractura expuesta, ha sido vendado, rápidamente llevado al hospital y no han hecho un tratamiento de desinfección y en retiro de cuerpos extraños. Y eso se ha ido agravando, ha llevado gérmenes, finalmente están en grandes cantidades en la circulación. Entonces está haciendo un shock séptico. Para eso lo que vemos es hipotensión acompañada de fiebre. Ahí está la característica principal, ¿no? Fiebre, taquicardia, piel fría e insuficiencia multiorgánica. Puede ocurrir en fases precoces o tardías, pero no en la presentación inicial. Eso también es muy importante. El tratamiento, sueroterapia, fármacos vasoactivos, antibióticos, sobre todo antibióticos. Shock hemorrágico. Puede tener ese shock séptico, antibióticos y obviamente vasoactivos, ¿no? Y reposición de líquidos también. Sí, los antibióticos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar de una vez esas bacterias que van a finalizar al paciente, ¿no? Finalmente ya no se va a poder hacer nada. Shock hemorrágico. En pacientes con heridas abiertas extensas, ahí está, ¿no? De cuando hay un accidente de, de tránsito, de caídas de grandes alturas, ¿no? Heridas abiertas extensas, hemorragia activa,
fracturas pélvicas, femorales, contusiones abdominales, traumatismo torácico, diagnóstico, hipotensión, taquicardia, también descartar sangrado hacia espacios internos, ahí está el tórax, abdomen, pelvis, muslo, ¿no? El muslo aproximadamente 2000 ml, hemos dicho que secuestra, la pelvis y el abdomen también, más o menos unos 1500 aproximadamente en el tercer espacio, dice, ¿no? El tórax, menor cantidad. Puede ser necesario lavado peritoneal, diagnóstico, angiografía, TAC, resonancia magnética nuclear. ¿Por qué pedimos tomografía? Para ver mejor las partes duras, fracturas, ¿no? ¿Y para qué pedimos resonancia? Para ver lesión de partes blandas. Entonces, ahí está la médula espinal, contenido pélvico, músculo, ¿no? Podemos ver incluso los órganos torácicos y otras pruebas en función de la situación del paciente. Tratamiento, reposición enérgica de líquidos, reposición sanguínea, embolización angiográfica, intervención quirúrgica, estabilización de fracturas, etcétera, en función del origen de la hemorragia. La deposición hemática, decíamos, preferible usar sangre sometida a pruebas cruzadas completas, requiere alrededor de 1 hora. La solución salina cruzada está lista en 10 minutos, pero puede contener anticuerpos menos importantes, ¿no? Eh, en caso de hemorragia masiva, se emplea sangre de tipo O, que es O negativa, ¿no? El calentamiento de sangre ayuda a prevenir la hipotermia. Siempre tiene que ser en función del grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que saber la compatibilidad, vigilar los factores de coagulación, las plaquetas, el calcio, todo, pedir tiempos de coagulación, ¿no? Un hemograma completo, plaquetas, ¿no? Entonces podemos ver los valores normales que hay. Entonces, aquí ven, por ejemplo, los paquetes tubulares, fecha de vencimiento del grupo sanguíneo, la cantidad adecuada que se debe solicitar. Los trajes neumáticos anti-shock para centralizar la vodemia son el control de hemorragias asociadas a fracturas pélvicas, ayuda a remontar la presión arterial sistólica, sobre todo la PVC ayuda a mantenerla y reducir el estancamiento de sangre en las extremidades inferiores. Su uso es rápido, sencillo y irreversible, o sea, se puede revertir. Sacando se revierte todo, ¿no? El inconveniente es que limite el acceso al abdomen, porque ahí está la faja compresiva, a la pelvis también, a extremidades inferiores, ¿no? Cuando hay lesiones en ese lugar. Puede agravar la insuficiencia cardíaca, congestiva, y reduce la capacidad vital. Da riesgo de síndromes compartimentales también. Implicaciones de cirugía inmediata. Entonces, ¿qué vamos a decir en la parte traumatológica? Fractura pélvica, se necesita cirugía inmediata. Hay que realizar estabilización. El manejo es, además, multidisciplinario, ¿no? Puede estar rota la vejiga, hay que entrar con el urólogo. O puede haber lesión de tubo digestivo, igual hay que entrar con cirujano de abdomen. O otros órganos también que pueden estar lesionados, pues de acuerdo a la especialidad. Multidisciplinar. Cuando se operan otras especialidades, lesión hepática, esplénica o del parénquima renal, se realizará la parotomía, ¿no? Cuando existe laceración de aorta, cava, vasos pulmonares, se realizará toracotomía. En fractura craneal hundida o hematoma subdural agudo, se realizará craneotomía. O sea, todas son de urgencia inmediata, cirugía de urgencia inmediata y fractura pélvica. El estado neurológico, se recomienda la escala de Glasgow. Ustedes ya conocen la puntuación, que va del 3 al 15, con apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, cada una con su puntuación. La 15 es la máxima, la 3 es la mínima. Eh, el coma puede darse menor a 8 puntos, ¿ya?
Los pacientes con menos de 13 puntos y con presión arterial sistólica menor de 90 o frecuencia respiratoria mayor a 29 o menor de 10 ciclos por minuto deben ser enviados a un centro especializado. Existe otra escala que se llama la escala de traumatismos RTS, del inglés, Revised Trauma Score. La puntuación es del 0 al 4, toma en cuenta la escala de Glasgow, desde el 0, que es la escala de Glasgow 3, que es el más bajito, va subiendo hasta el grado 4, con puntuaciones de 13 a 15 de Glasgow. La presión arterial también en milímetros de mercurio, del 0 gradualmente va subiendo según lo que se ve aquí en la tabla, hasta mayor a 89 milímetros de mercurio, ¿no? De tensión arterial. Ya sería el grado de puntuación 4. La frecuencia respiratoria igual desde 0 sube paulatinamente hasta 29, ¿no? Y en algún caso, en el 3, por ejemplo, es mayor a 29. Entonces, ahí está en esas correlaciones y entonces hay que sumar y hay que ver cómo es la escala de traumatismos. La evaluación radiológica, ¿qué nos dice? La serie traumatológica consta de lo siguiente. Entonces, la serie traumatológica es pedir radiografías, las más esenciales en pacientes críticos que no responden, ¿no? Entonces, hay que ver lo más dirigido posible para descartar lesiones importantes. La columna cervical lateral, ¿no? Hay que ver una porción lateral, debe verse las 7 vértebras y la porción superior de la torácica 1. Se puede hacer una proyección de nadador o una tomografía axial computada. Si no se visualizan las vértebras cervicales detalladamente, entonces debe emplearse un collarín cervical además rígido hasta conseguir imágenes adecuadas. También si el paciente está inconsciente debe usarse collarín igual. Rayos X de tórax anteroposterior, rayos X de pelvis anteroposterior, rayos X de columna tóraco-lumbar debe verse de preferencia lateral. A veces la tomografía axial computada de cráneo y la cervical, si no muestra, por ejemplo, la radiografía, es muy útil, ¿no? Es muy importante, sobre todo para ver partes duras, hemos dicho. No es nomás pedir cualquier estudio, ¿no? Resonancia, ¿qué estás pidiendo? Quiero ver partes blandas. Entonces, ya no nos sirve mucho para fracturas y está con imágenes de médula espinal, de cerebro, de músculo, de ligamentos, de articulaciones que pueden ser con algunos derrames, etcétera, tejido graso, lo llamativo, pero todo engloba su especificidad. Y ya. Pueden ser necesarias las técnicas de resucitación que habíamos mencionado, ahí para las compresiones de tórax AP y la ventilación asistida, ¿no? De acuerdo al ATDS. Examen ortopédico del paciente politraumatizado. Se evalúa el esqueleto axial. Hay que ver la pelvis, con su estabilidad, las extremidades, igual, observar al paciente de preferencia en ese lugar que no tenga ropa, evaluar flancos, la espalda, etc. Ya sea la serie radiológica de trauma cuando el paciente esté estabilizado hemodinámicamente. Rayos X AP de tórax, AP de tórax, ojo, es pregunta de examen, no es PA de tórax simple, ¿no? AP de pelvis, cadera panorámica, lateral de columna cervical, AP lateral y oblicuas del sitio del trauma, por ejemplo, rodilla, AP lateral, ¿no? Y rayos X de articulaciones distal y proximal, AP y lateral al foco de fractura, por ejemplo, si fuera pierna, tenemos que sacar el tobillo y también la rodilla, ¿no? Por ahí hay alguna lesión concomitante. ¿Verdad?
Cubrir con apósitos estériles las fracturas expuestas, clasificarlas en base a la clasificación de Gustido Anderson Mendoza. Realizar exámenes neurológicos de las extremidades. Puede haber sección neurológica, ¿no? Imagínense fractura de radio y lesión de nervios radiales, ¿no? Sus dos ramas, digamos, a nivel del antebrazo, rama motora, rama sensitiva, y listo, ya no da eso, ¿no? Entonces, por más que le hagan buena osteosíntesis, que le hagan reparación del hueso, no va a tener un buen pronóstico porque no hay movimiento, el nervio está cortado. Y verificar hemorragias por trauma de pelvis, hipovolemia persistente con disminución de la presión arterial, realizar rayos X inlet de entrada de pelvis y outlet de salida de la pelvis, ¿no? Cada uno en 45 grados de inclinación. Si es proximal será inlet de entrada de la pelvis y la distal en 45 grados de angulación hacia la pelvis será la de outlet o de salida, ¿no? Del inglés. Radiografías ya fracturatriz y se sospecha fracturas de cadera. Las asociaciones de grandes articulaciones deben ser reducidas, sobre todo de la rodilla. Considerada de emergencia por lesión de la arteria poplitea, hasta un 30%. ¿No? Un tercio de esas lesiones articulares de rodilla pueden tener esa lesión. Y si hay lesión abierta, lavar bien antes de reducir. Ahí está fracturas del acetábulo, ¿no? Ahí está la proyección oblicuo-obturatriz, ¿no? Donde se ve más el agujero obturatriz, ¿no? Y la otra es el alar, donde se ve más el ala ilíaca y no tanto el agujero obturatriz, además de otras particularidades en cada una de ellas, de los bordes acetabulares, de las paredes, ¿no? Y de trasfondo. El periodo secundario estaría entre las 3 a 12 horas siguientes. Ahí se debe ampliar la historia clínica, repetir el examen clínico completo, incluyendo el Glasgow, evaluar extremidades, ¿no? Con los índices de escala de mes, con factores individuales del caso. Si el puntaje es mayor de 7, irremediablemente hay que amputar el segmento distal, en este caso en la traumatología. Uso de clasificación de las lesiones de fracturas cerradas de Cher. Hay una clasificación de las fracturas cerradas de partes blandas, ¿no? Evaluar lesiones concomitantes, cráneoencefálicas, torácicas, abdominales, geniturinarias, otros órganos poco frecuentes, etc. Aquí está la clasificación de Kecher, partes blandas, cuando hay fracturas cerradas. 0, lesión mínima de tejidos blandos, lesión indirecta. La puntuación de 1, abrasión superficial o contusión por presión. Tipo 2, abrasiones asociadas a contaminación profunda, área de piel o músculo con contusión localizada. Tipo 3, contusión extensa por aplastamiento, lesión muscular, síndrome compartimental, lesión vascular mayor. Pero no se ve aquí exposición ósea, ¿no? Entonces, todo estaría en el orden de que el hueso no tiene comunicación hacia el medio externo, todavía. Hay otra clasificación de Tichar en fracturas expuestas, ¿no? Para tejidos blandos. Pero esta es la de fracturas cerradas o por lesiones de partes blandas, simplemente. La escala de severidad de la extremidad mutilada de meses. Bueno, según los puntajes, nos indica los siguientes criterios. Hay 4, A, B, C y D. A es la lesión de tejido blando y hueso, ¿no? Hay puntaje de 1, de baja energía, de 2, intermedia energía, alta energía 3 y muy alta energía 4, de acuerdo a la energía que hace la fractura, ¿no? Ahí, de acuerdo a lo que se ha percibido, digamos, que pueda haber lesionado esa, ese segmento óseo. Isquemia de la extremidad, por ejemplo, pulso reducido con perfusión normal, puntaje de 1. Disminución de llenado capilar, 2. Dedos fríos insensibles, 3. Shock, estado de shock, tensión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio, sería 0, está bien. Hipotensión transitoria, bueno, ya hay problemas, 1.
Hipotensión persistente, 2. Esto en la extremidad, sobre todo, en la eh, extremidad superior o inferior. La edad también, menores de 30 años, 0, entre 30 y 50 años ya es 1, mayores de 50 y es. Entonces se suma. A su vez, em, si tiene una hora de evolución aproximada, digamos, de 6 horas, se duplica esa puntuación, ¿ya? Digamos, suma 7 y es más de 6 horas, entonces el puntaje ya será 14. Nos dice esta escala que 7 o más de puntuación es igual a amputación, es igual a ablación, hay que retirar el segmento, pero esos son los casos complicados. ¿Ya? Entonces esa escala sirve para tomar cierto criterio. Hay una clasificación de Gustido Anderson Mendoza para las fracturas expuestas. Ahora sí, puro partes duras, ¿no? Entre lo más relevante también hay algo de partes blandas, pero lo más importante, partes duras. Tipo 1, que hay una herida menor a 1 centímetro, grado de contaminación limpia, daños de partes blandas el mínimo, daño óseo simple con minución o con minución mínima. Entonces es de mínima conminución el de tipo 1. El de tipo 2 es de conminución moderada, eso es lo más importante, conminución moderada. ¿Cómo es la contaminación? La contaminación es moderada. El tamaño de herida entre 1 y 10 centímetros y el daño de partes blandas es moderado con algún daño muscular. O también se dice conminución de partes blandas moderada. ¿Ya? La conminución que es más específica lo relaciona a la fractura expuesta, conminución moderada de partes blandas. La de tipo 3 se subdivide. En ambos, en todas ellas, el diámetro de la herida es mayor de 10 centímetros, ¿no? Ya es grande la herida. El grado de contaminación, obviamente, en las tres es severa. La conminución es severa en las tres, ¿no? Usualmente conminuta es la tipo 3A, ¿no? Pero las otras dos son severas, severas, totalmente severas. Es de gran energía, hay que decir eso, ¿no? De gran energía. Así es, la de tipo 1 es de leve energía, la moderada es de moderada energía, y la de tipo 3 es de gran energía. Por eso esas combinaciones. El aplastamiento severo en el tipo A, pero las partes blandas permiten la cobertura ósea. Esto no hay ningún problema, se cubre y bueno, ya hay cobertura cutánea de partes blandas y demás, ¿no? La de tipo B, la 3B, se subdivide en tipo B1 y B2. B1, que hay adecuada cobertura cutánea después de la primera semana. Algo habrá pasado, habrá deshinchado, desinflamado, se habrá podido estirar finalmente las partes blandas para poder cubrir. Entonces, ese es el tipo B1. La de tipo B2, después de la segunda semana, se puede hacer también cobertura cutánea. Igual, ¿no? Ha debido haber una buena evolución, pero es después de los 14 días. Las de tipo C, además de esas lesiones, existe lesión vascular y lesión neurológica extensa, ¿no? Aquí hay que añadir eso. Hay una gran lesión neurovascular extensa de elementos importantes, tanto de vasos como de nervios, ¿no? Con fractura expuesta mayor a 10 centímetros, que ya a veces no es imposible su cobertura. La combinación es moderada a severa. Complicaciones. Entonces tenemos embolismo graso a nivel pulmonar, los émbolos de grasa del canal medular de hueso viajan, suben, llegan al corazón, pasan a la circulación menor hasta el pulmón. A nivel del intercambio gaseoso alveolo capilar, a nivel de dermatosis, ahí se trancan y producen distrés respiratorio. Entonces, hay microémbolos grasos de la médula ósea, llega al torrente circulatorio, y hay tres signos patognomónicos de hipoxemia aguda, ¿no? Alteraciones del estado mental, infiltrados pulmonares, petequias en el tronco o en las axilas, levante de axila, hartas petequias, disminuye la presión de saturación de oxígeno, era 80, ahora es menos,
Lo normal era 80, ¿no? Ahora es 60, tal vez menos. Desafío 2, la fracción de oxígeno inspirado también disminuye. Hay aleteo nasal, hay posición en tren de Hamburgo, el paciente no puede estar echado, ¿no? Está constantemente más inquieto y está sufriendo, en otras palabras, ¿no? Hay una, pese que le dan oxígeno. La única forma de prevención es estabilizar tempranamente las fracturas y el uso de anticoagulantes, ¿no? Heparina, flaxiparina, enoxaparina son los medicamentos de emergencia. Bueno, las complicaciones, síndrome de dificultad respiratoria de adulto, ahí está. Hipoxemia por alteración de la microvasculatura pulmonar asociada a sepsis, ¿no? Esto ya es más complicado, falla multisistémica y muerte, requiere soporte ventilatorio útil. Tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda. Y el embolismo pulmonar aparece 3 a 5 días después de la fractura, frecuente en politraumatizados. Ojo, es muy importante. Con reposo absoluto también pueden causar este cuadro de TEP. La movilización precoz es imperativa. El uso de heparinas de bajo peso molecular para evitar la trombosis venosa profunda. La anticoagulación está contraindicada por riesgo de sangrado de fracturas o hematomas. Eso también hay que tener muy en cuenta mucho criterio, no es nomás meter anticoagulantes y después nos sangran las heridas igual, ¿no? Y se muere por shock en vez de TEP. Entonces hay que estabilizar, hay que ordenar bien las cosas y dar después el tratamiento para el TEP. Hay que ver con mucho criterio. Síndrome compartimental, aumento de la presión a nivel de los compartimientos músculo-tendinosos. Muchas veces requiere incisiones de descarga, de descompresión, fasciotomías, ¿no? Para que disminuya el líquido ahí, que vaya saliendo y disminuye la presión intracompartimental. ¿Qué es la presión intracompartimental? Un grupo de músculos tiene una fascia que lo recubre, otro grupo de músculos tiene otra fascia que lo recubre. Entonces, cada cual va formando así diferentes compartimientos. En algún caso, un solo compartimiento puede estar edematizado en su interior, puede haber aumento de la presión intracompartimental y tal vez por ahí está pasando un vaso sanguíneo importante, puede causar su oclusión, su cierre por presión y a la postre causar necrosis distal, ¿no? Necrosis de la parte distal de esa extremidad. Entonces hay que descomprimir eso, que es peligroso, ¿no? Entonces, eso se hará incluso en el periodo de oro, que son las 6 horas iniciales. Manejo de las amputaciones en base a la clasificación de fracturas expuestas de Gustavo Anderson Mendoza, que hemos mencionado, también de la escala de mes que hemos visto. Eso nos dirá, de acuerdo a las horas que han transcurrido, 6 horas, si es mayor, se duplica y bueno, el pronóstico es ya de mal pronóstico, no es un buen pronóstico. La tercera fase o etapa de rehabilitación debe ser de inicio temprano, orientar muy bien al paciente, la familia, sin falsas expectativas, establecer un programa de prioridades, ¿no? Que es lo primero, si son las flexiones, si son las resistencias, si es el caminar, dependiendo todo, ¿no? De evitar los problemas por desuso, ¿no? Hay incapacidades por esa falta de uso de las extremidades. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta si es que hubiera? Bien, hasta ahí quedamos entonces y ya por mi parte había cumplido con los 3 temas. El doctor Villar seguramente está igual dando sus teóricas, entonces asistan, él tiene 4 teóricas todavía, una más que yo. Y bueno, el parcial, el día de parcial también estamos ya coordinando con la representante y creo que son unos 10 días aproximadamente, algo así. Ya, muchas gracias. Eso es todo. Buenas noches. Ok.